La silla de quimioterapia estaba fría. Siempre lo estaba. Almohadillado de vinilo, una manta delgada, el siseo rítmico de la bomba intravenosa a mi lado. Era mi tercer tratamiento, semana 4 de un ciclo de 12 semanas. Recién me había acomodado, con los auriculares puestos, mirando la misma pared de color neutro, cuando mi celular vibró en el bolsillo. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero cambié de opinión y deslicé para escuchar. El mensaje de voz duraba menos de 30 segundos. Hola, habla Carl. Quería comunicarme contigo antes del fin de semana. Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido terminar tu contrato de trabajo, con efecto inmediato. Tu condición está afectando la moral, tenemos que dejarte ir. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo con los papeles de salida. Por favor, no regreses a la oficina. Gracias. Eso fue todo. Ni una mención a los 8 años que trabajé ahí. Ni una palabra sobre la solicitud de licencia médica que envié 2 semanas antes. Solo un mensaje de voz, desde un número bloqueado. Mientras yo estaba sentado con veneno corriendo por mis venas, intentando sobrevivir lo suficiente como para seguir pagando el alquiler, una enfermera pasó y me preguntó si necesitaba algo. Negué con la cabeza. Dije que estaba bien. Mi voz sonaba normal. Eso me sorprendió. Dejé el teléfono, me recosté y observé la bolsa de suero vaciarse lentamente en mi brazo. No hubo un estallido. No hubo lágrimas. Solo el silencio que llega cuando alguien te quita algo que ya empezabas a esperar que te quitaran. Carl no me miraba a los ojos desde hacía semanas. Desde que empecé a trabajar desde casa con más frecuencia. Desde que llegué a la oficina con un gorro de lana y la cara pálida. Abrí mi correo. Nada de Recursos Humanos. Nada oficial. Solo el eco de esa frase repitiéndose en mi cabeza como estática. Tu condición está afectando la moral, tenemos que dejarte ir. Cerré los ojos. No porque tuviera sueño, sino porque era más seguro que mirar cualquier cosa. Pensé en los proyectos que todavía estaban sobre mi escritorio. En la última llamada de equipo en la que nadie me dijo una palabra. Pensé en cómo la gente deja de verte cuando te ves enfermo. Y pensé, debí haberlo visto venir. 6 meses antes, estaba sentado en el consultorio de un médico mientras las palabras etapa 2 y plan de tratamiento daban vueltas por la sala como moscas. Había ido por fatiga y un leve dolor en el pecho. Salí con una carpeta llena de folletos y una cita para una biopsia. 2 semanas después, era un paciente con cáncer. Recuerdo haber salido al auto y quedarme allí sentado 10 minutos sin encender el motor. Todo se sentía igual, el volante, el dial de la radio, el vaso de café viejo en el portavasos, pero yo ya no era el mismo. Algo había cambiado. En silencio, como una tabla del piso cediendo bajo un peso que no sabías que estaba ahí. La primera persona a la que se lo conté fue a mi hermana, luego a mi arrendador, después a Recursos Humanos. Programé una reunión por Zoom con Carl ese viernes. No quería hacerlo por video, pero tampoco quería entrar a la oficina y ver su cara en persona. Quería contarte lo que está pasando, dije, con voz firme. Me diagnosticaron cáncer en etapa 2. Comenzaré el tratamiento el próximo mes, pero quiero seguir trabajando mientras pueda. Trabajaré en remoto tanto como sea necesario, pero no me voy a alejar a menos que sea absolutamente necesario. Carl parpadeó un par de veces. Está bien, dijo, lentamente. Gracias por ser honesto. Eso fue todo. Recursos Humanos fue un poco mejor. Programaron una llamada, me enviaron los papeles del FMLA y usaron palabras como flexibilidad y adaptaciones. La mujer con la que hablé, Janelle, incluso dijo que admiraba mi determinación. Sé que esto debe ser mucho, dijo. Solo avísanos si necesitas algo. Pensé, tal vez todo salga bien. Después se lo conté a mi líder de equipo. Asintió, dijo que lamentaba escucharlo. Y luego pasó directamente a una actualización sobre el despliegue del cliente. No hubo seguimiento. No hubo un ¿cómo te sientes? Volví al trabajo al día siguiente. Mismo escritorio, mismos hilos de Slack, mismo Carl. Pero noté el cambio de tono de inmediato. Menos contacto visual, menos correos. Mi nombre empezaba a desaparecer de las invitaciones a reuniones. Para cuando tuve mi primera sesión de quimioterapia, nadie se estaba comunicando conmigo, y tal vez ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. El cambio no fue instantáneo, solo lo suficientemente gradual como para que casi pudiera fingir que no estaba pasando. Al principio, fueron cosas pequeñas. Una reunión semanal de proyecto que solía estar en mi calendario, simplemente no estaba. Le escribí a Carol, la jefa de proyecto, y se disculpó. Oh, lo siento, debe haber sido un descuido. Te incluimos la próxima semana. Pero la siguiente semana vino y se fue. Luego fueron los correos. Menos copias. Hilos en los que debería haber estado incluido aprobaciones de clientes. Cambios de desarrollo empezaron a suceder sin mí. Cuando hacía seguimiento recibía las mismas respuestas vacías. Ya se resolvió. Hemos tomado otra dirección.
Carl dejó de decir buenos días cuando nos cruzábamos en el pasillo. Noté cómo las conversaciones de mis compañeros se detenían cuando entraba a una sala. No era hostilidad, exactamente solo incomodidad, como si no supieran qué decirle a alguien al que se le están cayendo las cejas. Aún usaba un gorro en interiores casi todos los días. Aún sonreía. Aún cumplía mis plazos. Pero nada de eso importaba. Un viernes, inicié sesión y descubrí que ya no tenía acceso a una carpeta clave de un cliente. Le escribí a IT debe ser un error, y luego le escribí a Carl. Nunca respondió. La semana siguiente, me uní a la videollamada de los lunes como siempre, solo para encontrar la sala de Zoom vacía. Empecé a mandar mensajes. Resultó que la reunión se había cambiado de horario. Todos habían sido avisados. A mí no me dijeron nada. El momento que realmente me golpeó fue cuando se lanzó un nuevo proyecto con un cliente del tipo que yo solía liderar y se lo asignaron a Kyle, un junior al que yo mismo había entrenado el año anterior. Ni siquiera sabía usar la mitad de las herramientas del backend. Pero Carl dijo que era una buena oportunidad de crecimiento para él. Me quedé mirando el correo, sin comentarios, sin conversación. Simplemente me dejaron afuera. Ahí fue cuando entendí que no solo me estaban dejando atrás, me estaban borrando. Empecé a guardar todo: invitaciones del calendario, registros de Slack, cambios en asignaciones de proyectos. Descargué copias de mis evaluaciones de desempeño anteriores. Documenté cada reunión de la que fui excluido. No porque quisiera pelear, sino porque podía sentir que se avecinaba una. La quimio te quita cosas poco a poco. Primero, la energía. Luego el apetito. Después el sueño. Hay un momento, en algún lugar entre la tercera y cuarta ronda, en el que tu cuerpo empieza a sentirse ajeno. Como si solo lo estuvieras tomando prestado, esperando que aguante otra semana más. Trabajé durante todo eso. Me despertaba con náuseas. Asistía a llamadas con clientes con un basurero al lado de la silla por si acaso. Llevaba la laptop a las citas de infusión. Escribía informes mientras la bomba de cuarto hacía tic a mi lado. No fallé en ninguna entrega. No pedí trato especial, solo trabajé. Tal vez era orgullo, tal vez miedo. Tal vez necesitaba algo, lo que fuera, que aún pudiera controlar. Me decía, si simplemente sigo siendo útil, no tendrán excusa para dejarme de lado. Si sigo produciendo, les será más difícil hacerme desaparecer, pero el cáncer no respeta los plazos. Algunos días tenía que cerrar los ojos entre párrafos solo para no caerme. Algunas noches me despertaba a las 3 de la mañana con un dolor óseo tan agudo que tenía que morder una toalla. Aún así, seguía apareciendo. Tenía una carpeta en el escritorio llamada redundancias. No era para archivos de clientes. Era para pruebas. Capturas de pantalla de reuniones que se movieron sin avisar. Correos de los que debía haber sido parte. Comentarios de Carl que no podía probar que eran discriminatorios, pero igual guardaba. Por si acaso. También tomaba nota de todas las conversaciones con recursos humanos. Fechas, horarios. ¿Quién dijo qué? No estaba buscando una pelea, pero ya había visto suficiente ese mes para saber hacia dónde iba todo esto. Y si iban a fingir que no estaba ahí, necesitaba tener un registro de que sí lo estaba. Una tarde, después de vomitar durante el almuerzo, terminé una estrategia de campaña de 14 páginas y la entregué antes de la fecha límite. Carl respondió con una sola línea. Gracias. Haré que Kyle le eche un vistazo. Kyle, que llevaba 5 meses en el cargo, que tenía la mitad de mi edad y no sabía la diferencia entre CTR y CPA. Kyle, que parecía dormir 8 horas y no tenía idea de lo que era caminar por el infierno, solo para conservar un trabajo que ya no te quería. Esa noche abrí mi diario y escribí una sola frase. Si ellos no van a luchar por mí, yo sí voy a hacerlo. Ocurrió durante la reunión del miércoles. 15 personas en una llamada de Zoom, todos medio atentos mientras Carl repasaba las actualizaciones semanales con su tono cortante de siempre. Yo tenía la cámara apagada, no me sentía bien esa mañana, y la luz agravaba las náuseas. Aún así, estaba ahí, tomando notas, siguiendo los puntos de acción, haciendo el trabajo. Carl estaba por terminar cuando lo dijo. Vamos a seguir empujando este próximo trimestre. Y con suerte las cosas se estabilizan un poco. Realmente necesitamos buena energía por aquí. Hubo una pausa. Y luego agregó, con una risa ligera, sin ofender a nuestra guerrera del cáncer. Pero el ambiente terminal no está ayudando mucho a la moral. Risas apagadas, algunas carcajadas incómodas. Una persona apagó su cámara a medio sonreír. Nadie dijo nada más. Me quedé sentado frente al escritorio, sintiendo el calor subir detrás de mis oídos. Lo presentó como una broma, un comentario sin importancia. Ni siquiera me nombró, pero todos sabían a quién se refería. Silencié la llamada, encendí la cámara y me miré en la pantalla. Pálido, ojeroso, el gorro tirado hacia abajo. Me veía como alguien que estaba sobreviviendo, y al parecer, eso era demasiado para Carl, malo para la moral. Eso es lo que pensaba de mí.
No la persona que entrenó a 3 de sus nuevas contrataciones. No la que se quedaba tarde durante 3 años para arreglar presentaciones fallidas. No la empleada que trabajó durante la quimio sin fallar una sola entrega. Solo alguien que arruina la vibra. Solo un recordatorio de algo frágil con lo que él no quería lidiar. Cuando terminó la reunión, no dije nada. No lo confronté. Solo anoté la hora y la fecha en mis notas. Escribí la cita palabra por palabra. Sabía que no debía reaccionar en el momento, pero también sabía que algo había cruzado una línea. Esto ya no se trataba de ser ignorado. Se trataba de ser atacado. Y lo peor de todo fue que todavía podía oír esa risala suya y como nadie dijo nada después. La sala de quimioterapia estaba más silenciosa de lo habitual. Otros 2 pacientes leían en silencio. Una enfermera ajustaba la vía de alguien. Mi silla chirrió cuando me moví. Tenía una manta tejida sobre las rodillas. Auriculares puestos pero sin música. Abrí el buzón de voz otra vez. Lo escuché por tercera vez. Hola, habla Carl. Quería comunicarme contigo antes del fin de semana. Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido terminar tu contrato de trabajo. Con efecto inmediato. Tu condición está afectando la moral, tenemos que dejarte ir. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo con los papeles de salida. Por favor, no regreses a la oficina. Gracias. Presioné repetir. El mismo tono seco, como si estuviera leyendo un guión. Ni una pizca de incomodidad, solo una ejecución limpia. Hacerlo, eliminar el riesgo, reiniciar la energía del equipo. Tenemos que dejarte ir. Miré hacia el goteo lento de los químicos entrando en mi vena. Taxoter en esta ronda. El sabor metálico ya subía por la parte posterior de mi garganta. La enfermera pasó. Me miró de reojo. ¿Estás bien? Asentí una vez. Sí. Solo una mañana difícil. No insistió. Seguramente ya había visto cosas peores. Probablemente sabía cuando alguien no estaba diciendo toda la verdad. Recliné la cabeza y cerré los ojos. Carl no esperó mi próxima actualización médica. No programó una reunión ni preguntó cómo lo estaba llevando. Esperó hasta un viernes por la tarde. Sabía que no estaría disponible. Sabía que no haría una escena. Dejó un mensaje de voz. Lo convirtió en un problema de recursos humanos. Por favor, no regreses a la oficina. Como si yo estuviera planeando pasar por ahí en medio del tratamiento. Como si no me hubieran vuelto invisible desde semanas atrás. Abrí la aplicación de notas en el teléfono y escribí una nueva línea. Mensaje de voz guardado. Transcribir más tarde. Debajo, escribí. Condición. Y colos riesgo para la moral. Cita directa. No estaba enojado. Aún no. Solo, limpio. Frío. Como si me hubieran despojado de todo lo que no fuera esencial. Carl había hecho su jugada. Y ahora sabía exactamente en qué tipo de juego estaba metido. No lloré en la silla de quimio. No lloré en el coche. Pero cuando llegué a casa, dejé la mochila en la entrada y me senté en el suelo con el abrigo puesto. Las llaves aún en la mano y simplemente me desarmé. No fue ruidoso. No hubo gritos. No golpes contra la pared. Solo ese tipo de tristeza que llega en oleadas, lenta y pesada en el pecho, hasta que respirar se siente como una opción. Mi pareja, Ellie, salió de la cocina unos minutos después. Me vio sentado ahí con la misma expresión vacía que le había mostrado a la enfermera. No preguntó qué pasó. Solo se sentó a mi lado. Puso un brazo sobre mis hombros. Dejó que el silencio se quedara un rato. Finalmente, le conté. El mensaje de voz. La frase sobre afectar la moral. Los correos sin respuesta, las reuniones de las que me habían excluido, los proyectos reasignados a mis espaldas. Lo dije todo como si estuviera leyendo una lista de verificación. Ellie no me interrumpió. Cuando terminé, exhaló una sola vez. En silencio. No estás loco, dijo. Y no te lo estás imaginando. Están tratando de borrarte. Asentí. Mis manos habían dejado de temblar. Fue ahí cuando algo empezó a cambiar, algo detrás de mis ojos, tensándose. La tristeza no se fue, pero dejó espacio para otra cosa. Algo más agudo. Me levanté, caminé hacia la mesa del comedor. Abrí la laptop. ¿A dónde vas?, preguntó Ellie. A trabajar, dije. A mi tipo de trabajo ahora. Empecé a revisar correos, mensajes de Slack, invitaciones del calendario. Organicé todo por fecha, por incidente. Encontré capturas de pantalla que había guardado. Exporté mis evaluaciones de desempeño. Creé carpetas, comentarios, exclusiones, cambios de acceso, transcripción del mensaje de voz. Pasaba de la medianoche cuando me detuve. Miré la pantalla, un árbol de migas digitales frente a mí. Pensaron que me iría en silencio, pero yo ya había sobrevivido a cosas peores que ellos. La encontré a través de una amiga, Maya Reyes, abogada laboral. 45 años, ojos agudos, memoria aún más afilada. Ex litigante convertida en defensora de derechos laborales. Todas sus reseñas decían lo mismo.
Serena, implacable, conoce la ley mejor que nadie. Nos reunimos en un pequeño café a 2 cuadras de mi apartamento. Llovía suavemente. Llegué 5 minutos antes. Ella ya estaba ahí. Café negro en una mano. Maletín de cuero en la silla a su lado. Debe ser la del mensaje de voz, dijo como saludo. Asentí. Deslicé una memoria USB por la mesa. Ahí está todo. Correos, registros de acceso, el mensaje de voz. Lo transcribí. También está la documentación de recursos humanos y algunos mensajes de Slack que guardé. Maya la conectó a su laptop, el ceño fruncido mientras revisaba. Pasaron 5 minutos en silencio. Luego la cerró y me miró directamente. Esto no es solo despido injustificado, dijo. Es represalia. Y es ilegal. Se recostó en su silla. No te despidieron porque no pudieras hacer el trabajo. Te despidieron porque les incomodabas. Y trataron de hacerte desaparecer antes de que alguien se diera cuenta. ¿Puedo pelear esto?, pregunté, con una voz más baja de lo que esperaba. Asintió. Sí, pero no siendo amable. Tienes documentación, un patrón claro, y un mensaje de voz con fecha y hora que ningún abogado en el mundo podría defender. Nos dieron todo lo que necesitamos. Su voz era tranquila, precisa, como si ya hubiera estado aquí, como si supiera exactamente cómo terminaban estas historias. Y me di cuenta, estaba enojada, no de forma ruidosa ni dramática, pero con esa rabia contenida que solo sienten quienes están verdaderamente hartos de la injusticia. Sacó de su maletín un formulario de admisión en blanco. Vamos a empezar con la EOC. Y si son inteligentes, tu empresa llegará a un acuerdo antes de que esto llegue a juicio. Si no, esbozó una leve sonrisa, nos aseguraremos de que se arrepientan de haberte subestimado. Exhalé. Por primera vez en semanas, sentí que el aire realmente llegaba a algún lugar. Carl había dejado un mensaje de voz. Yo tenía una abogada. Juego en marcha. Cuanto más investigaba, más cuidado debía tener. Mi acceso no había sido completamente revocado. Alguien de IT debió olvidar desactivar mis permisos de nivel administrador. No hice preguntas. Solo usé lo que tenía mientras durara. Una noche tarde, inicié sesión en nuestro sistema de gestión de desempeño. Mi última evaluación formal, originalmente clasificada como supera expectativas, ahora aparecía como cumple con los estándares mínimos. Los comentarios adjuntos también habían cambiado. Frases como comunicador fuerte y fiable bajo presión fueron reemplazadas por asistencia inconsistente y muestra señales de desconexión. Seguí leyendo. La fecha de la edición ni siquiera era sutil. 2 días después de haberle informado a Carl sobre mi diagnóstico. Tomé capturas de todo. Después, revisé mi archivo de recursos humanos. Se veía más delgado. Correos que sabía que existían ya no estaban. Mi acuerdo aprobado de trabajo remoto, desaparecido. Las notas de mi llamada con Janelle, la representante de RRHH, que dijo que apoyaría mis adaptaciones médicas, se habían sido reemplazadas por una sola línea. El empleado rechazó formalmente la licencia, solicitó continuar trabajando. Mentira. Y entonces llegó el mensaje. Sara, del área de cumplimiento. Habíamos trabajado juntas en algunos proyectos importantes. Era astuta, reservada, y no me debía nada. Pero me envió un mensaje directo. Revisa tu correo personal. Borra esto después. Lo hice. Era un memo reenviado desde un canal de liderazgo en Slack al que ya no tenía acceso. Tema: gestionar la cultura del equipo durante ausencias prolongadas. Una línea me golpeó como un martillo. La condición de X está generando incomodidad entre el personal. Debemos priorizar la estabilidad del equipo a largo plazo. Ni siquiera usaron mi nombre. Solo la variable. Como si fuera un problema que había que resolver. Me quedé mirando esa oración durante mucho tiempo. Ya no era una empleada. Una responsabilidad que querían borrar. Perfecto. Ahora tenía pruebas. Maya ni parpadeó cuando le mostré el memo. Lo leyó 2 veces. Asintió una sola vez y dijo: esa es la estocada final. A la mañana siguiente, presentó la documentación ante la EOK. La denuncia formal incluía represalia, discriminación por condición médica y despido injustificado bajo las protecciones de la FMLA y la ADA. También comenzó a preparar una demanda civil. Vamos a notificarlos con ambas, dijo. Que elijan en qué tribunal prefieren perder. En menos de 48 horas, mi antiguo empleador fue notificado. Carl no respondió. Ni una palabra. Ningún correo. Ninguna llamada. Nada. Recursos humanos, en cambio, encontró su voz muy rápido. Janelle, súbitamente reaparecida, envió un mensaje cuidadosamente redactado expresando su sorpresa y preocupación ante la denuncia. Ofrecía aclarar cualquier malentendido y discutir una posible resolución. Yo no respondí. Maya sí. Su correo fue breve. A partir de ahora dirijan toda comunicación a través de mi oficina. Mi clienta no responderá directamente. Ese mismo día,
Recibí una invitación de calendario de una asesora legal de la empresa. Asunto: discusión voluntaria de mediación. La rechacé. Ese fin de semana, Sara volvió a escribirme. Están limpiando los sistemas internos, redactando archivos antiguos. Ten cuidado. No me preocupó. A esas alturas, todo lo que valía la pena guardar vivía en un disco duro en mi armario, en una carpeta llamada moral. Que borren lo que quieran. Yo tenía la verdad. Y ahora, ellos tenían un reloj legal, corriendo en el fondo de cada reunión que sostenían. Todo empezó con un mensaje de texto. No lo oíste de mí, pero ¿puedo contarlo de forma anónima? Era Lena, excompañera, ahora periodista local. Habíamos mantenido contacto ocasional a lo largo de los años. Saludos en las fiestas. Algún like en LinkedIn, pero se había enterado de la historia por otra persona. Probablemente Sara. Probablemente en off. Nos reunimos en una cafetería a varios barrios de distancia. Ella pidió té. Yo no pedí nada. Solo me senté frente a ella, brazos cruzados. No diré tu nombre, dijo, a menos que me des permiso. Pero esta historia, esto no es solo un error de RRHH. Esto es el tipo de cosa que enfurece a la gente. Con razón, dudé. Parte de mí aún no quería ser vista. Aún me sentía frágil, como si demasiadas miradas pudieran romperme. Pero otra parte más fuerte, ahora sabía lo que me había costado el silencio. Cuéntala, dije. Anónima. Por ahora. La nota se publicó 3 días después. Paciente con cáncer despedida por afectar la moral del equipo. La empresa guarda silencio. No incluía mi nombre, pero sí la cita textual del mensaje de voz de Carl, la línea del memo, el patrón de exclusión, y una declaración de Maya confirmando un caso activo ante la EOC. La historia tuvo más impacto del que imaginaba. En cuestión de horas, fue tendencia local, luego nacional. La gente no solo estaba indignada, estaba devastada. Llegaron cientos de comentarios de sobrevivientes de cáncer, cuidadores, profesionales de RRHH, abogados. Esto me pasó a mí. Por eso la gente no le dice nada a su empresa. Despidan a ese gerente y compensen a la empleada hasta el último centavo. Apagué las notificaciones antes del mediodía. Para la noche, Maya me llamó. Tu empresa está por entrar en pánico, dijo. No hables con nadie sin mí. No sonaba preocupada, sonaba preparada. Y yo también. La empresa respondió 2 días después. Un comunicado genérico, publicado en su sitio web y enviado a todos los medios importantes. Estamos comprometidos a fomentar un entorno laboral inclusivo y de apoyo para todos los empleados. Tomamos estas denuncias con seriedad y estamos realizando una revisión interna. Sin nombres, sin disculpas, solo un control de daños genérico y predecible. Pero ya era tarde. Las filtraciones habían comenzado. Sara me escribió otro mensaje. Memo interno dice que no comenten nada. Liderazgo está en caos. Carl está de licencia. Y entonces llegaron las historias. Ex empleados, algunos que apenas recordaba, otros a los que yo misma había capacitado, empezaron a publicar en línea. Uno describía cómo lo forzaron a irse después de revelar una discapacidad. Otra, madre soltera, contó que fue amonestada varias veces tras pedir reducción de horas para cuidar a su hijo. Resultó que yo no era la primera, solo fui la que peleó. Y ahora que la historia era pública, otros estaban encontrando el valor para hablar. Maya empezó a recopilar testimonios. La EOC actualizó nuestro caso a patrón de práctica discriminatoria. Detrás de escena, la máquina se estaba desmoronando. Carl desapareció de LinkedIn. La calificación de la empresa en Glassdoor se desplomó a 1.9 de la noche a la mañana. Y cada vez que intentaban justificar algo, alguien más salía con una contradicción. Que hablen, que den vueltas. La verdad ya no vivía dentro de ese edificio. La sala de conferencias estaba en silencio. Sin estrado, sin drama de paneles de madera, solo una mesa larga. 2 abogados de la empresa, una representante de RRH, Maya y yo. Carl estaba al fondo, postura rígida, ojos cansados. No parecía alguien listo para pelear. Yo no parecía alguien que hubiera pasado por quimioterapia. Maya abrió la reunión. Tranquila, directa. Trazó la cronología de la represalia, mi diagnóstico, los mensajes de voz, el memo interno, las evaluaciones alteradas. Se refirió a cada documento por número, sin dramatismo. Solo pruebas. Carl se movió en su silla. Cuando fue su turno de hablar, carraspeó y miró hacia los papeles frente a él. Quiero dejar claro, dijo, que esto no fue algo personal. Estábamos manejando un entorno de equipo sensible. Había problemas de moral, preocupaciones sobre la productividad. Se quedó en silencio. Maya asintió. ¿Le importaría leer en voz alta el anexo de la transcripción del mensaje de voz? Carl dudó. La abogada de RRHH intervino. No creemos que eso sea necesario. Maya no se inmutó. Ya está en el expediente. Pero claro,
Podemos dejar que hable por sí solo. Yo me recosté y los observé retorcerse. Cuando llegó mi turno, no levanté la voz. No di un discurso, solo entregué una memoria USB. Aquí dije están todos los correos, cambios en el calendario, ediciones del archivo de desempeño y mensajes de Slack. Todos con sello de tiempo. Todos anteriores a mi despido. Incluyendo el memo donde se me refiere como una condición que generaba incomodidad. Nadie habló. Miré a Carl. Él miró la mesa. Por una vez, dejé que el silencio jugara a mi favor, que sintieran lo que es estar del otro lado de la nada. El acuerdo llegó 2 semanas después. 7 cifras. Sin NDA. Reconocimiento completo de despido injustificado, represalia y violación de la FMLA. No pidieron contraoferta. Solo querían que terminara. Carl renunció el mismo día que se firmaron los documentos. El comunicado oficial decía que se iba para explorar nuevas oportunidades de liderazgo. Lo último que supe es que trabaja como consultor freelance. Ahora las empresas googlean su nombre antes de devolverle la llamada. La empresa emitió un segundo comunicado público. Reconocemos la necesidad de un cambio estructural. A partir de hoy, revisaremos los protocolos internos de RRHH, implementaremos capacitación obligatoria en sesgos y reevaluaremos todos los procedimientos relacionados con licencias y adaptaciones laborales. Demasiado poco, demasiado tarde, pero aún así, algo. La jefa de recursos humanos se jubiló en silencio. Ascendieron a Sara, y yo recibí un cheque, una disculpa de un abogado y una carta de Maya que terminaba con esta frase: no solo ganaste un caso, expusiste una cultura. El dinero ayudó, pero la reivindicación ayudó más, aunque lo que más importó fue algo más pequeño, más callado. La próxima vez que me senté en la silla de quimioterapia, la enfermera pasó, me miró y sonrió. Qué bueno verte de nuevo, dijo, y esta vez le sonreí de vuelta. Mi última sesión de quimio fue un martes, sin campana que sonar, sin público, solo yo, la enfermera y una sala tranquila que conocía mejor de lo que nunca quise. La enfermera sonrió mientras retiraba la vía. Esta es la última, dijo. Los análisis se ven bien. Vamos a programar escaneos. Pero esta parte ya terminó. Asentí. No lloré. No aplaudí. Solo respiré. Y por primera vez en mucho tiempo el aire se sintió limpio. Afuera, el cielo estaba gris pero despejado. Caminé 3 cuadras hasta un pequeño parque cerca de la clínica. El mismo que pasaba cada semana. Siempre pensé en detenerme. Nunca lo hice. Me senté en una banca bajo un árbol que empezaba a brotar. Fue entonces cuando abrí el sobre, sin remitente. Solo mi nombre, en una caligrafía que apenas reconocía. Adentro había una carta de Lisa, una de las gerentes de cuenta con las que solía trabajar. No habló durante todo el proceso, ni cuando Carl empezó a dejarme fuera, ni durante la audiencia, ni siquiera después de que la historia salió a la luz. Decía así: he cargado con culpa durante meses. Sabía lo que estaba pasando. Vi los correos, el memo. No dije nada. Me dije a mí misma que no era asunto mío, que RRHH se encargaría. Pero fue cobardía, simple y claro. Lo siento. Lo que hiciste al alzarte, documentar todo importó. Les hiciste más difícil volver a hacerle esto a alguien más. Espero que estés bien. Y espero que, algún día, puedas perdonar a los que nos quedamos callados cuando debimos hablar. Doblé la carta y la dejé en mi regazo. No me sentía enojada, solo cansada, pero también un poco más liviana. Esa misma semana le escribí a Maya. Le pedí que me pusiera en contacto con un grupo de defensa que me mencionó alguna vez, uno que ayuda a trabajadores con enfermedades crónicas a navegar la discriminación. No quería demandar a nadie más. Solo quería asegurarme de que nadie más tuviera que escuchar un mensaje como el mío sentado en una silla de quimioterapia. Así que empecé a escribir. No historias de venganza, solo historias reales. Sobre lo que pasó, sobre lo que cuesta el silencio, sobre cómo la dignidad no te la da un título ni una política, sino que se recupera en salas silenciosas, una decisión a la vez. Y cuando llegué al último párrafo de mi primer texto, hice una pausa, y luego escribí la línea final. Resulta que ser malo para la moral era exactamente lo que necesitaban. Esta historia fue brutal, pero la historia a la derecha es aún más increíble.